Le agradezco enormemente al licenciado Emanuel Farías, representante de la Fundación Loto Rojo, Asociación Civil, nos tome la llamada. Emanuel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias a ti y a tus radioescuchas por el espacio. Al contrario, creo que hay que explicar bien qué es lo que está pasando y había preocupación, pero creo, si no mal recuerdo, su posicionamiento, Emanuel, me refiero al posicionamiento de Fundación Loto Rojo, también había indignación por lo que se dio a conocer para la ley estatal de uso del cannabis. ¿Nos podría explicar, Emanuel, qué es lo que sucede y por qué hay esta preocupación? Por supuesto, David. En primer lugar, nosotros recibimos con rechazo esta iniciativa por parte del Ejecutivo del Estado de legislar el uso del cannabis medicinal por una sencilla razón, por el hecho de que esta iniciativa presenta vicios de inconstitucionalidad, es decir, es contraria a la Constitución Federal, toda vez que, si bien es cierto, se reconoce que hay competencia concurrente entre las entidades federativas y la federación en el tema de salubridad general, lo cierto es también que exclusivamente respecto a la regulación de estupefacientes y psicotrópicos, como es el cannabis, esta competencia se surte exclusivamente para la federación. Así lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 15-2017 y sus acumuladas. Muy bien. ¿Esto qué significaría en términos prácticos? Porque una de las lecturas inmediatas es no facilitan el acceso, por ejemplo, a la cannabis medicinal, sino que lo complican. Por supuesto. De hecho, si uno lee el texto de esta iniciativa, se da cuenta que más allá de la finalidad medicinal, se pretende regular el uso adulto de la marihuana en el Estado, puesto que únicamente dedica un solo artículo al tema del cannabis medicinal y únicamente para reconocer que las personas o los pacientes podrán importar este productos y listo. El resto de los artículos pues se dedica a hablar sobre el uso adulto, los lugares de consumo, las licencias, los impuestos, en fin, parece tener una connotación más recaudatoria que protectora del derecho a la salud. Y justamente en este posicionamiento ustedes cuestionaban lo de los tipos de impuestos que se establecen a través de esta que pretende ser una ley estatal. Correcto, y sobre todo hacer énfasis en que nosotros estamos firmemente convencidos que el Ejecutivo Estatal carece de toda facultad para poder regular este tema y sobre todo también abonar a partir del 12 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud en materia de cannabis medicinal, es decir, ya existe una norma federal que regula estas circunstancias para las personas físicas o morales que quisieran participar pues en esta materia, ¿no? Y sobre todo pues garantiza el derecho de los pacientes a poder acceder a este tipo de tratamientos. Y había esta situación que también recuerdo que alguna vez platicamos con otros integrantes de Fundación Loto Rojo, Emanuel, respecto a que había recursos jurídicos a través de los cuales obligaban al Estado a proveerles de esta cannabis medicinal e incluso en algún momento, pues creo que prácticamente todos los medios del Estado y hasta del país, pues platicaban estos casos bajacalifornianos, por ejemplo, de chiquitos y chiquitas que tenían pues cientos de convulsiones diarias y que gracias a esa cannabis medicinal, pues los paraban, no totalmente, pero pues, híjole, súper esporádicos y ya les daban cierta calidad de vida. ¿Qué pasó con esos recursos jurídicos? Tenemos entendido que no, pues que no se resolvieron como ustedes esperaban, pero a ver, si nos pudieras contar qué pasó. Correcto, sí, te cuento y trato de ser muy sintético. A partir del 9 de julio de 2020, con motivo de un juicio de amparo, un tribunal colegiado concede una medida de protección a más de 25 pacientes que forman parte de la Fundación Civil Loto Rojo y en resumen obliga a la Secretaría de Salud a brindarles el tratamiento con cannabis que requieren, debiendo ellos gestionar todas las autorizaciones correspondientes, es decir, registrar los medicamentos,
en dado caso que se encuentren o no se encuentren en territorio nacional, importarlos, hacer las órdenes de compra para poderlos prescribir y suministrar por parte del sector salud, ¿no? Toda vez que nosotros consideramos que por motivo de que los pacientes se encuentran dentro del territorio de Baja California, pues solicitamos que se vinculara al cumplimiento de esa determinación precisamente al secretario de Salud del Estado y también a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la autoridad competente para emitir estas autorizaciones que te comento. Sin embargo, a raíz de un año, pues hemos obtenido evasivas, tácticas dilatorias, y la autoridad simplemente ha manifestado ser incompetente, que le corresponde a la Federación, que no tienen presupuesto para adquirir medicamentos diferentes al cuadro básico nacional, cosa que mintió en su momento el secretario de Salud Federal al informar que había asignado una cantidad presupuestal a la Secretaría del Estado por el monto de 2.650 millones de pesos, determinando que no había una razón o un impedimento para que esta institución suministre los medicamentos que estas personas requieren por motivo del fallo judicial. O sea, no se resolvió en resumen. Exacto. Para ponerlo claro, tenían, de acuerdo a este dictamen judicial, que proveer de este medicamento y no lo hicieron. No lo han hecho hasta el día de hoy y por esa razón, David, nosotros consideramos que es una incongruencia diametral que el Ejecutivo recientemente pretenda regular el uso del cannabis medicinal cuando en las acciones y en los hechos ha demostrado ser indiferente totalmente con la salud de estas personas que incluidas están menores de edad, como tú comentas. Son 3 casos de menores de edad que forman parte de este juicio de amparo, menores de edad con enfermedades como epilepsia y algunos tipos de autismo, que desafortunadamente no han podido ser beneficiados con este fallo, pues a pesar de que se concedió hace más de un año, ¿no? Oye, también tenemos referencia de que algunas personas que esperaban pues su medicamento canábico y que tenían pues condiciones, por ejemplo, entre otras neurodegenerativas, pues pasó todo este tiempo que ya nos contaste y fallecieron. O sea, nunca tuvieron la oportunidad de tener un tratamiento. ¿Han actualizado estos datos o qué nos podrías comentar de esto? Es correcto, David. Tristemente han sido alrededor de 5 pacientes que formaban parte de este juicio de amparo quienes han perdido la vida en el transcurso pues de este viacrucis legal. Nosotros, si bien no establecemos un nexo causal entre sus decesos, toda vez que la mayoría de ellos tenían enfermedades terminales, pero sí reconocemos que es injusto que no hayan podido ser beneficiados con esta determinación con motivo de estas evasivas, estas dilaciones procesales que han sido desplegadas por las autoridades locales de salud de Baja California. Entonces, pues nosotros el día de hoy estaré yo en el Congreso presentando un exhorto para que la legislatura ejerza su facultad de rechazar totalmente la iniciativa, o desecharla más bien es el término técnico, por su notoria inconstitucionalidad, pues por los motivos que te comenté anteriormente, ¿no? Claro, y como ustedes, a mí me parece bien interesante, Emanuel, esta parte del posicionamiento en el que ustedes cuestionan lo siguiente: si ya se dieron cuenta de las bondades médicas de la planta, ¿por qué en todos estos meses no han acatado esta orden judicial de la que hablábamos hace unos segunditos? Creo que esa pregunta que ustedes plantean es clave para entender esa parte de esta problemática. Y también tengo que preguntarte, Manuel, ahora que se da una resolución de la Suprema Corte de Justicia en función de que, y tal cual lo señala, de que el Legislativo Federal no hizo lo propio para liberar el uso de la cannabis, aunque pareciera que está más inclinado a lo lúdico que a lo medicinal, ¿ustedes qué piensan de ese paso que dio la Suprema Corte? Correcto. El paso que da la Suprema Corte con esta resolución de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sin duda es un avance para reconocer derechos humanos, en este caso el libre desarrollo de la personalidad de las personas adultas que desean consumir cannabis, en este caso con fines adultos o personales, ¿no? También conocidos como lúdicos, ¿no? Hay que establecer y clarificar que es únicamente sobre este tipo de uso que la Suprema Corte hace esta decisión, precisamente por la ineficacia del Congreso Federal de legislar y sobre todo
pues aprobar esta ley federal que en su momento solicitaron sendas prórrogas por el tema del COVID, por el tema de las elecciones, en fin, y al final de cuentas no llegaron a ningún acuerdo, siendo que estaban pues ya notificadas que se había determinado la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, ¿no? Definitivamente esta determinación es un gran paso, pero la misma Suprema Corte exhorta al Congreso a que termine de legislar, pues, porque al final de cuentas el tema del cannabis es una materia de política pública y debe de quedarse bien en claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo las personas quizás interesadas podrían participar pues dentro de esta nueva regulación. Muy bien. Pues estaremos atentos a cómo responden los diputados locales este exhorto que llevarán, Emanuel. Si nos lo permite, seguiremos en contacto y estableceremos comunicación cuando sea pertinente. Pero te pediré una reflexión final para quienes nos ven y nos escuchan y todavía le tienen miedo al tema. Todavía hay, de hecho, aquí te tengo que decir que hay un par de comentarios estigmatizantes que creo que no entienden. Pues por ejemplo, lo que platicamos de estas niñitas, ¿no? Que tenían cientos de convulsiones literalmente diarias. ¿Hacia dónde debemos encaminar en este momento la reflexión de cierre? ¿Con qué podremos concluir? A mí me gustaría concluir para tu radioescuchas y la gente que te sigue en las redes sociales que los exhortaría a informarse. Definitivamente la información es poder, el conocimiento va a ampliar este panorama y sobre todo puede llegar a romper ciertos paradigmas que se tienen alrededor del uso del cannabis, porque sus amplias propiedades terapéuticas, propiedades farmacéuticas han sido ya ampliamente estudiadas, ya se reconocen en diferentes estudios científicos de seriedad y sobre todo que hay toda esta tendencia a nivel mundial de pasar de esta etapa prohibitiva a una etapa de la regulación, es decir, no se entiende como un libertinaje total, no se pretende que este tipo de sustancias lleguen, por ejemplo, a los menores de edad, claro. Entonces se pretende tratar de retrasar el consumo porque el consumo eventualmente se da, ¿no? Sin embargo, lo que se quiere hacer es armonizar pues ya las cuestiones de derechos humanos, el derecho a la salud, para que toda persona que considere que este tratamiento es adecuado para darle dignidad y mejoría en su calidad de vida, pueda tener un acceso seguro y sobre todo con calidad en lo que está consumiendo. De modo que, vuelvo a lo mismo, los invito a informarse y sobre todo visitar quizás las redes de Fundación Loto Rojo o hacer preguntas a través de sus diferentes medios pues para que puedan tener una información más certera y con seguridad pues saber de qué va todo este tema. Así los encuentran en redes sociales, ¿verdad? Como Fundación Loto Rojo. Es correcto, Fundación Loto Rojo, Asociación Civil. Y aquí tengo la página en pantalla, fundacionlotorrojo.org. Emanuel, te agradezco enormemente este tiempo, excelente día y seguimos pendientes. Al contrario, muchísimas gracias a ti, David, igual te deseo un excelente día y claro que sí, nosotros estaremos informando los resultados de estas gestiones ante el Congreso local. Gracias, es el licenciado Emanuel Farías, representante de la Fundación Loto Rojo Asociación Civil. 7:50